Bienvenidos al curso Modelos de Redes Integradas de Salud. Quien habla es la ingeniera Juliana Meri Valdés Carranza. Soy ingeniera geógrafa, parte del equipo técnico de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional. Les voy a presentar los avances del Sistema Geoespacial de las Redes Integradas de Salud. ¿Cuál es el contenido de este curso? Tenemos definición, base legal, qué permite el GeoRIS, utilidad del GeoRIS en la etapa de conformación, GeoRIS en la etapa de desarrollo y la etapa de integración, interfaz modular del GeoRIS, herramientas estratégicas del GeoRIS, conclusiones y la bibliografía. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Conocer qué es el Sistema Geoespacial de las Redes Integradas de Salud, o GeoRIS, y cuál es su función en la conformación y funcionamiento de las RIS. También conocer los avances del GeoRIS según las etapas del proceso de implementación de las redes integradas de salud. Entonces, ¿qué es el GeoRIS? Es un sistema de información modular que permite integrar información geográfica georreferenciada a través de su módulo de cartografía y facilitar ejercicios de simulación en diversos escenarios del ámbito geográfico de las RIS. Es una herramienta informática orientada al procesamiento de información de datos espaciales que permite construir bases de datos con información georreferenciada. ¿Por qué es tan importante la georreferenciación? Porque la adecuada ubicación o localización de la información nos va a permitir desarrollar las RIS con un enfoque territorial. ¿Por qué es tan importante la georreferenciación? Porque la adecuada ubicación o localización de la información nos va a permitir desarrollar las RIS con un enfoque territorial, permitiéndonos un adecuado análisis de la dinámica poblacional y su interacción con las instituciones prestadoras del servicio de salud, con el objetivo de promover la reorganización de los servicios de atención primaria de salud según los criterios de las RIS. ¿Cuál es la base legal? Tenemos el reglamento de la ley 30885, la ley que establece la conformación y el funcionamiento de las redes integradas de salud, donde se dispone la conformación y el funcionamiento de las redes integradas de salud se realiza empleando el Sistema Geoespacial de las Redes Integradas de Salud, o GeoRIS. ¿Qué permite el GeoRIS? El GeoRIS permite delimitar unidades territoriales sanitarias, las que son sector, zona y área, que comprende cada RIS, de acuerdo a los criterios técnicos para su delimitación. Permite mostrar información en mapas temáticos interactivos, por ejemplo, el mapa de ubicación de establecimientos de salud, donde se realizan las pruebas COVID. También tenemos el mapa para que el poblador conozca su puerta de entrada asignada según las RIS. Permite almacenar información, además de analizarla. Esta información es de las bases oficiales del país o las unidades territoriales sanitarias, que son el resultado de los talleres de estructuración de las RIS. También permite la interacción con indicadores de salud. Actualmente está en desarrollo el módulo del perfil de salud, que nos servirá para conocer estos indicadores por RIS y nos permite simular escenarios del ámbito geográfico. Toda esta información estará presentada de manera amigable en un entorno web y móvil. Además, se podrá acceder desde cualquier navegador. Utilidad del GeoRIS en la etapa de conformación. Tenemos para la fase de estructuración que vamos a presentar las unidades territoriales sanitarias, sector, zona y área, y la población e IPRES relacionadas a estas unidades territoriales sanitarias. Como pueden ver en pantalla, tenemos los sectores sanitarios. También vamos a poder obtener la información de medición del grado de integración de las RIS. ¿Qué bases de datos utilizamos para la estructuración de estas RIS? Todas estas bases de datos, esta información es de fuentes oficiales del país. Por ejemplo, tenemos a SUSalud, que nos va a proporcionar la base de datos de los establecimientos de salud, donde vamos a poder
obtener información sobre su dirección, su localización, entre otros, ¿no? El INEI nos proporciona la base gráfica nacional de manzanas y centros poblados, además de proporcionarnos la información del último censo del año 2017 y nos va a detallar la información a nivel de centro poblado y manzana sobre la cantidad de población que hay, la cantidad de varones, la cantidad de mujeres, el número de familias, el número de viviendas, entre otros. También tenemos los límites de la circunscripción político-administrativa proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional. Tenemos la información de los centros educativos del Ministerio de Educación, la cobertura de vías de accesos y puentes proporcionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también como información hidrográfica proporcionada por la Autoridad Nacional del Agua. Ahora, para la fase de estructuración, toda la información de estas bases se presentan en capas de información temáticas en un mapa. Por ejemplo, en pantalla podemos ver a la región Tumbes dividida en sus provincias. También vamos a poder visualizar dentro del GeoRIS la información de los centros poblados, como se observa en pantalla. Para las áreas rurales o dispersas tenemos la representación de los centros poblados en un punto, como pueden ver, como por ejemplo tenemos ahí Pedro el Viejo. Esta información representa un centro poblado. Nosotros vamos a poder acceder a esta información, vamos a poder darle clic y vamos a obtener información sobre su población, viviendas, familias, entre otra información. Los establecimientos de salud los vemos en pantalla también, por ejemplo, Pampa Grande, Gerardo González Villegas, los vamos a observar así con esa etiqueta color roja en GeoRIS, y la información de las manzanas también proporcionada por INEI la vamos a poder visualizar de esa forma. Se ven diferentes colores porque cada una representa un sector sanitario o cada agrupación de manzanas representa un sector sanitario. Entonces sigamos viendo cómo se visualiza esta información en GeoRIS, además de observar que están correctamente georreferenciadas. Podemos observar la información del hospital, la información de los centros poblados, sus coordenadas geográficas están correctamente ubicados. También tenemos la información de las vías y la información de las manzanas. Toda esta información se va a procesar a través de procedimientos informáticos, los cuales se van a combinar con los criterios técnicos y vamos a obtener la definición de las unidades territoriales sanitarias, que son sector sanitario, zona sanitaria y área sanitaria. Para sector sanitario vamos a ver qué es un sector sanitario. Es la unidad territorial sanitaria mínima definida con el propósito de cuidar, proteger y mantener la salud de la población que vive en esta unidad territorial sanitaria. Entonces vemos en pantalla, para un ejemplo de una RIS, que está dividida en sectores sanitarios y cada sector sanitario es asignado a un establecimiento de salud. La cantidad de sectores sanitarios asignados a un establecimiento de salud va a depender de los criterios técnicos, además de lo que se desarrolle en el taller de estructuración de las redes integradas de salud. Aquí tenemos cómo se desarrolla nuestra propuesta de sectores sanitarios antes de ser llevadas a taller. Nosotros estandarizamos las bases de información recopiladas, obtenemos un resultado de este procesamiento de datos más los criterios técnicos y esta sería nuestra propuesta que va a ser llevada a taller. Entonces tenemos ahí la propuesta preliminar, que son la delimitación de estos sectores sanitarios, y finalmente la propuesta de sectorización final. Luego de concluidos los talleres de sectorización, se va a obtener esta cantidad de sectores sanitarios asignados a cada establecimiento de salud puerta de entrada, de acuerdo con el criterio técnico y el criterio local que nos proporcionan los representantes de los establecimientos de salud que asisten a los talleres y que conocen la realidad local, el desplazamiento de la población y que nos brindan esos datos para poder afinar nuestra propuesta final. Continuamos, una vez que se han definido estos sectores sanitarios, los vamos a agrupar en zonas sanitarias. ¿Qué es una zona sanitaria? Es una
unidad territorial sanitaria que comprende 2 o más sectores sanitarios. Excepcionalmente, en algunos casos comprende un solo sector sanitario. Por ejemplo, así lo vamos a visualizar en GeoRIS. Tenemos para esta RIS, son 4 zonas sanitarias. Es la agrupación de sectores sanitarios con sus puertas de entrada que van a cumplir una serie de requisitos y de los cuales se va a escoger uno de ellos que va a cumplir o asumir el rol de establecimiento de zona sanitaria. Entonces lo vamos a poder visualizar de esa forma, ¿no? Tenemos para la zona 1 un establecimiento con rol de zona sanitaria, igual para cada una de las zonas sanitarias. Agrupamos a estas zonas sanitarias y ¿qué tenemos? Tenemos el área sanitaria. ¿Qué es el área sanitaria? Es la unidad territorial sanitaria que comprende 2 o más zonas sanitarias. Excepcionalmente, en algunos casos, comprende una zona sanitaria. Esta unidad territorial sanitaria es el ámbito territorial de la RIS. Como podemos ver en pantalla, tenemos la RIS de las provincias de Ayacucho, es solo una RIS, y vamos a tener finalmente un establecimiento de salud de segundo nivel de atención relacionado al área sanitaria, ¿no? Que es el hospital que en pantalla se observa, el Hospital de Apoyo Cangallo. Entonces, este va a ser nuestro resultado final, el área geográfica de la RIS comprendido por sectores sanitarios que se agrupan y forman zonas sanitarias, y la agrupación de estas zonas sanitarias nos da una RIS final. GeoRIS en la etapa de desarrollo. Actualmente se están desarrollando los otros módulos, aparte del de cartografía, de la nueva interfaz de GeoRIS para cada subfase de la fase 1, etapa 2 de desarrollo de la RIS. Y estos son elaboración del plan de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la RIS, adecuación de módulos de gestión, conformación y funcionamiento del EGRIS, implementación progresiva del sistema de información de historias clínicas electrónicas, formulación, ejecución y control del plan de salud de la RIS, estandarización de procesos. También tenemos implementación de telesalud, fortalecimiento de la instancia de gobernanza, optimización de recursos, incorporación de mecanismos de financiamiento, homologación para la integración, suscripción de convenios de integración. Esto es en la etapa de integración para estos dos últimos. Ahora les voy a presentar la nueva interfaz modular del GeoRIS. Podemos observar en pantalla que para cada una de las etapas de la RIS se está desarrollando dentro de esta nueva interfaz de GeoRIS que está actualmente en desarrollo. Se están desarrollando los diferentes módulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí las 3 etapas, cada etapa está comprendida por cada fase y cada fase tiene diferentes ítems. Tenemos para la etapa 0, etapa 1 que se ven en pantalla, para la etapa 2 y para la etapa 3 también. Está esto actualmente en desarrollo. Tenemos, por ejemplo, ya desarrollado para la etapa 2, fase 1, que es el del desarrollo inicial de las RIS, para lo que comprende la población nominalizada y georreferenciada. Podemos identificar a la población que vive dentro de cada RIS. Por ejemplo, aquí podemos observar a una pobladora, están sus datos, están sus apellidos, está su sexo, está su edad también, y podemos identificar a qué puerta de entrada está asignada, a qué zona sanitaria y a qué RIS está asignada. Y también la vamos a poder identificar georreferenciada, ¿no? En dónde está ubicada esta poblada. También vamos a poder observar un resumen del avance de estructuración y conformación de la RIS a nivel nacional. Podemos ver en pantalla que está dividido en regiones, cada uno tiene la cantidad de RIS que tiene cada región hasta la actualidad, cuántas RIS están conformadas, cuántas RIS están por conformar, la población total que conforman las RIS, la cantidad de hombres, mujeres, viviendas, familias y los establecimientos de salud que los comprenden. También tenemos desarrollado el repositorio de información para el proceso de implementación de las RIS, con las resoluciones de los equipos impulsores de RIS y las resoluciones de conformación de las RIS. También tenemos otras herramientas en GeoRIS, que son las de ubica tu establecimiento de salud más cercano, en donde el poblador va a poder identificar a qué establecimiento de salud, puerta de entrada, le corresponde atenderse. Vamos a poder visualizar los datos como son la dirección,
el nombre, el departamento, provincia, distrito. Otra aplicación, tenemos aplicativos de puntos COVID, en donde también vamos a poder identificar dónde son los establecimientos de salud que el poblador se puede realizar una prueba COVID. Tenemos ahí, conforme nos vamos acercando al mapa, vamos a obtener cuáles son estos establecimientos de salud cercanos a mi ubicación. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado y cómo se ha avanzado hasta el momento. Voy a darles algunas conclusiones. La conformación y el funcionamiento de las RIS se realiza de manera progresiva, empleando el sistema geoespacial de las redes integradas de salud. También el GeoRIS nos permite mostrar de manera amigable e interactiva los diferentes escenarios de nuestro país, además de interactuar con las diferentes bases de información cargadas. El GeoRIS, como herramienta de apoyo, permite simular y definir las unidades territoriales sanitarias, que son sector, zona y área de una RIS, y los módulos y herramientas de GeoRIS para las etapas de desarrollo e integración del proceso de implementación de RIS se encuentran en proceso de desarrollo y se implementarán de forma progresiva. La bibliografía usada para esta presentación es la Ley 30885, la Ley de Conformación y Funcionamiento de las RIS, también el reglamento de esta ley y la Directiva Administrativa número 329 MINSA de GAIN, Directiva Administrativa de Conformación de Redes Integradas de Salud. Entonces, muchas gracias por su atención. Esto fue todo con respecto a los avances del Sistema Geoespacial de las Redes Integradas de Salud. Los acompañó la ingeniera Juliana Valdés Carranza. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.